Ante el tema migratorio, actualmente en Tijuana hay un promedio de 20 albergues que dan apoyo a deportados y a migrantes extranjeros. Los albergues más antiguos tienen entre 20 y 30 años. 6 de ellos fueron habilitados en las últimas semanas del mes de agosto de 2016 a raíz de la llegada de un considerable número de migrantes de origen haitiano y africano. Sin embargo, las necesidades no han cesado y ahora se avecina un incremento en el número de deportados, ya que Estados Unidos emprendió una campaña en contra de la inmigración ilegal. Ante esto, las autoridades de los albergues de Tijuana empezaron a desalojar a los migrantes haitianos como una medida preventiva en caso de que Donald Trump empiece a deportar migrantes mexicanos. Incluimos en esta parte del programa a Araceli Almaraz, es directora general del posgrado del Colegio de la Frontera Norte y coordinadora del Archivo Oral de Migración. Gracias por estar con nosotros. Carlos, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación actual de los migrantes en Tijuana y qué esperan que pueda ocurrir con las medidas de Donald Trump? Bueno, mira, te comentamos que ahorita prácticamente todos los albergues, que son en promedio 20, 22 albergues, están rebasados en sus capacidades. Algunos ya tienen menos población haitiana que empezó a llegar desde junio del año pasado y que alcanzó su máximo en los meses de noviembre y diciembre porque la intención era cruzar a Estados Unidos. Finalmente, a partir del 6 de enero, se quedaron varados en Tijuana cerca de 2,000 haitianos y otros 2,000 en Mexicali. Estos migrantes haitianos ya no van a tener posibilidad de cruzar a Estados Unidos y que les entrevisten para poder obtener algún permiso de estancia temporal. Entonces, México, las ciudades fronterizas, sobre todo de esta zona del país, que es el noroeste, pues está viviendo una situación complicada. Primero porque son migrantes que ya estuvieron mucho tiempo en México y que no tienen ya posibilidades de permanecer en pocos días para cruzar a Estados Unidos. Por lo tanto, pues esta situación complica más a los albergues debido a los anuncios que se han hecho por parte del gobierno de Trump de incrementar los esfuerzos para las deportaciones de mexicanos con antecedentes y sin antecedentes criminales. Recordemos que tanto George Bush como Barack Obama en sus administraciones llevaron a cabo cerca de 2,5 millones de deportaciones de los dos grupos, con antecedentes y sin antecedentes. De hecho, a nivel histórico de estas dos administraciones, sin antecedentes criminales es el mayor porcentaje de deportaciones. Entonces, estamos ante una posibilidad de ingreso de deportados que complica la situación de los albergues porque son muy pocos, porque son insuficientes y porque su situación está completamente rebasada. Señora Almaraz, quiero que veamos y escuchemos las declaraciones esta tarde del canciller Luis Videgaray. Habló ante el Pleno del Senado mexicano y se pronunció en torno a las relaciones con los Estados Unidos, asegurando que trabaja en equipo para fortalecer al país ante el vecino de América del Norte. Con respecto a la relación con Estados Unidos, es innegable que México y el mundo enfrentan un reto inédito. Un país que durante muchos años fue el principal promotor de las instituciones globales, de libre comercio y de la integración de las naciones a través de las relaciones económicas, hoy es un país que tiene un gobierno que las cuestiona. Indudablemente este cuestionamiento surge a partir de la frustración de muchos ciudadanos norteamericanos, como ocurre también en otras latitudes, ante los resultados de esta experiencia de globalización. Esta realidad es una realidad innegable, que ahí está. Es una realidad que le da un mandato electoral robusto, claro, al nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Ahí en Tijuana se ven materializadas estas palabras del canciller Videgaray o ustedes se sienten abandonados por el gobierno federal? Mira, los recursos han sido muy parciales y las condiciones en que se encuentran los albergues están limitadas.
Sí hay algunos apoyos, sobre todo por parte de Sedesol, pero estos han sido muy intermitentes. Estamos hablando de que los albergues, los más antiguos, tienen 30 años y los más recientes pues tienen apenas unos meses porque justamente se habilitaron para atender a la población haitiana. En este sentido, las condiciones que prevalecen al día de hoy definitivamente distan mucho de lo que sería una posibilidad de albergue digno para poder estar ya sea unos días, una semana o algunos meses en lo que los deportados podrían encontrar o posibilidades de trabajo en la ciudad o posibilidades de regresar a sus lugares de origen. La mayoría de los albergues no cuenta con una asistencia psicológica para los solicitantes de servicios. En algunos casos la habilitación de camas o áreas para dormir es muy limitada y con condiciones bastante complicadas. Sí se cuenta ciertamente con luz, con agua, pero los albergues tienen una situación de recursos limitados que no les permiten ir con números negros porque los gastos por operación son mucho más elevados y se elevaron aún más con la población haitiana que llegó en los últimos meses. Entonces, definitivamente no hay todavía un plan integral. Lo que el Colegio de la Frontera pide es que se arme una agenda especial para los albergues, no solamente de Baja California. Estos son quizá de los más antiguos o quizá hay un número mayor, pero hay muchos albergues para migrantes en todo el país. Entonces tiene que haber una posición muy clara y una agenda muy clara al respecto que aún no se tiene. Por parte de ustedes, ¿han pensado quizás en trabajar en mensajes hacia esa población que se ve atraída por la migración hacia los Estados Unidos para decirle que de pronto este no es el momento y que ya no es tan buen negocio ir a buscar un futuro a la Unión Americana? Bueno, obviamente que nosotros no podemos hacer, como institución de investigación, no podemos hacer ese llamado. Como tú sabrás, el derecho a migrar es un derecho humano. Cualquiera tiene el derecho a decidir que quiere ir a buscar un lugar mejor. Y también recordemos que muchas de las rutas de migración o de las expectativas de la migración se crean con base en las relaciones entre generaciones, entre parientes. Entonces, ellos mismos incluso sí saben de los peligros, sí saben de que cada vez es más difícil entrar de manera ilegal a Estados Unidos. Ellos sí lo saben, pero creo que no podríamos hacer nosotros ese llamado, ya que, insisto, el derecho a migrar es el que tenemos todos. Es Araceli Almaraz, directora general de posgrado del Colegio de la Frontera Norte y coordinadora del Archivo Oral de Migración. Gracias por acompañarnos en NTN 24. No, al contrario, gracias a ti, Carlos, por la invitación. Buenas tardes.